Hacía frío, siempre hacía frío, pero ya me había acostumbrado. Como al rugido de las fábricas, o al de los camiones entrando y saliendo constantemente, o al del tren pasando, o al de hombres y mujeres infelizmente casados que usualmente terminaba en ruidos sordos y, en algunos casos, con alguna patrulla de policía o ambulancia fuera de la ventana. Había visto un centenar de veces el mismo espectáculo, y me gustaría decir que solo eran 2 o 3 personajes quienes lo protagonizaban, pero tristemente, este polvoriento complejo de apartamentos atraía a todos aquellos que compartían cama y no se soportaban al mismo tiempo. Me había acostumbrado a esa mierda, pero a lo que nunca podría acostumbrarme era a cuando los ruidos sordos eran seguidos por llantos de bebés. Criaturas recién llegadas a un mundo que no comprendían y que, sin saber por qué, se veían en la impotente situación de tener que observar cómo sus únicos puntos de referencia se mataban entre sí. No solo era desgarrador oírlos implorar a su manera porque se detuvieran, sino que, en los casos más extremos, sabías que les seguiría un destino semejante. Esa noche no era diferente. La cacofonía de alaridos y estruendos retumbando desde el edificio sobre las escaleras en las que estaba sentado y el enfrentado a este, ambos separados por una pequeña plazoleta, me recordaba a mi niñez mientras fumaba un cigarrillo, intentando permanecer indiferente, pensando en cómo había terminado así, con un trabajo que apenas me daba tiempo para vivir y del que no recibía sino las sobras suficientes para costearme 4 paredes en el infierno aquel y el alimento mínimo para sobrevivir. Cuando una voz que probablemente no había conocido días sin meterse entre los labios por lo menos una veintena de cigarrillos me preguntó, sacándome de mi ensimismamiento: ¿Te sobra uno? Era la señora Di Russo, una vieja italiana a la que la vida no había permitido conocer el mundo de la actuación sino a través de papeles menores y que había ido a parar a aquel antro de miseria cuando la edad le arrebató el poco atractivo que le mantenía, apuntando al cigarro que descansaba entre mis dedos. Sí, respondí, rebuscando en el bolsillo de mi abrigo donde había dejado el cartón y acercándoselo con un cigarro asomando desde un agujero abierto a prisas. Tome, Gracias, cariño. exclamó con voz queda mientras tomaba el cigarro con dedos temblorosos y se lo metía en la boca para, acto seguido, rebuscar en su abrigo por un encendedor que no estaba ahí. ¿Fuego?, ofrecí, sacándome el encendedor del bolsillo de la chaqueta bajo mi abrigo. ¿Dónde demonios habré dejado esta reliquia? La anciana encendió el cigarro como su acelerado pulso se lo permitió y me devolvió el encendedor. Luego, tras dar una larga calada y exhalar una nube de humo, preguntó: ¿Y tú? ¿Qué haces aquí a estas horas? La mujer sabía que en menos horas de las recomendadas para tener un sueño que le permita a uno ser mínimamente competente, debería estar en el trabajo. El sonido de un objeto rompiéndose en algún departamento encima de nosotros respondía por mí, y señalé en su dirección con el cigarro. Sí. Asintió la anciana y exclamó con sarcasmo: Bienvenido a esta maravillosa comunidad. Aunque ya tenía unos años viviendo allí, era la primera vez que me desvelaba por culpa de aquello. Nunca los había tenido tan cerca, comenté. ¿Es esa nueva pareja? Explicó la anciana, que para no ser menos que sus semejantes, estaba al día con las vidas de los recién llegados. Se mudaron aquí hace unas semanas, no parecen una pareja conflictiva. Dio otra larga calada, tras la cual esta vez no suspiró ninguna nube de humo. Pero hay algo en estos departamentos, chico. ¿De qué habla?, pregunté. La violencia está entre nosotros, respondió la mujer, señalando ambos edificios con el cigarro. forma parte de nuestro ser y cuando nos vemos rodeados de gritos y dolor, no tardan en caerse las máscaras y adornos que la sociedad carga sobre nosotros. Y me hubiese gustado contradecirla, abogar por la bondad nata del ser, pero no pude. Solo me limité a dar una calada a mi cigarro ya casi consumido, con los ojos puestos en ninguna parte. Como sea. La anciana tiró lo que quedaba del cigarro al suelo y lo apagó con el zapato antes de comenzar a subir la escalera. Se hace tarde. No dejes que este montón de imbéciles te arruine el sueño. Tómate una de estas con un buen vaso de vino. Sacándose del abrigo una tableta de pastillas para dormir y ofreciéndomela.
y podrán matarse todos a la vez en este maldito edificio que tú no te enterarás. Miré un momento la solución en su mano antes de responder. Creo que paso, pero se lo agradezco. Como quieras. Rechistó la mujer. Pero mañana cuando estés hecho un imbécil, no digas que no tuviste alternativa. De acuerdo. Reí mientras la mujer llegaba a la cima de la escalera. Buenas noches, hijo. Saludó la anciana antes de atravesar la puerta de entrada y desaparecer. Y cuando hube terminado mi cigarro, me puse de pie y marché hacia el interior. Pero cuando estaba por atravesar el umbral, algo en el rabillo del ojo me hizo quedarme ahí y voltear. Allí estaba. Se sentaba sobre el alféizar de una de las ventanas del recibidor del edificio de enfrente. No era raro ver niños fuera de sus departamentos pululando por los pasillos, pero a tan altas horas de la noche y abrigada por nada más que un vestido de pijama, no era normal. Aún así, no tenía nada que ver conmigo y no quería meterme en problemas, por lo que simplemente entré y cerré tras de mí. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente me maldije varias veces por haber rechazado esas pastillas. Las pocas horas de sueño que me precedían eran acompañadas por la quietud de la tarde, y los pocos clientes que pasaron por la caja ese día se vieron atendidos por un zombi que deslizaba productos a través de un escáner de manera casi mecánica. Usualmente recuerdo a alguno de ellos, sobre todo cuando es un niño molesto o una mujer atractiva. Pero ese día fue lo más parecido a una ausencia que he experimentado. 8 horas de las que no recuerdo nada más que pensamientos, o mejor dicho, un pensamiento. Uno que se repitió varias veces a lo largo de la tarde y, entre cabezada y cabezada, trajo momentos de lucidez acompañados de un extraño sentimiento de culpa. La imagen borrosa de aquella niña, morada del frío, sus pies descalzos, su piel amolatada cubierta apenas por un vestido que no estaba hecho para lo que se lo estaba usando. El sol comenzó a desvanecerse y el reloj tuvo suficiente de mí y decidió liberarme, marcando la hora de irme a casa, y cuando en las zonas menos urbanizadas de la ciudad ya podían verse las primeras estrellas, yo ya me encontraba entrando en la plaza de aparcamiento del edificio, viendo atónito un tumulto de personas que se amontonaban a los costados de una ambulancia, apostada en la plaza más cercana a la puerta del edificio. Aparqué y me acerqué a hacer lo mismo que el resto de los presentes, meter la nariz donde no me llaman. Los llantos desgarradores de una mujer inundaban el aire. Entonces, vi a 2 hombres jóvenes arrastrando una camilla hacia el interior del vehículo y sentí como mi corazón daba un vuelco y todo a mi alrededor daba vueltas. En la camilla, a la que la mujer, quien hacía apenas unas semanas había llegado al edificio, se aferraba desesperadamente, yacía un cuerpo que estaba tapado por una sábana, pero que yo sabía muy bien quién era. Es una pena. La señora Di Russo observaba la situación a mi lado. Dicen que cuando la encontraron ya no había nada que hacer. Los 2 hombres cerraron las 2 puertas del vehículo para luego marcharse con la sirena apagada. Cuando atravesé la puerta de mi departamento y la cerré tras de mí, no hizo falta encender la luz para saber dónde estaba cada mueble. Y tampoco quería hacerlo. Sabía que no sería capaz de ver mi rostro reflejado en alguna superficie sin sentir asco, y solo caminé hasta donde sabía que estaba el sofá y me senté, para acto seguido comenzar a llorar.